Entonces, en todos estos relevamientos que fuimos haciendo, en todo este trabajo que fuimos haciendo con estudiantes de carreras duras y blandas de las tres universidades, vimos que había un concepto que antes se había llamado aprendizaje basado en la web, que no era, digamos, estrictamente así, digamos, por lo menos no era una cosa estable, sino que había tenido una evolución. ¿Cuál era esa evolución? Lo que vimos es que se generaban instancias de aprendizaje a través de el intercambio, de la interacción. No era acudir a la web como un oráculo, tal cual se lo imaginaba cuando se hablaba de el aprendizaje basado en la web, ¿no? Como si la web fuera una enciclopedia a la que fuéramos a ver, como un oráculo al que le vamos a preguntar cuando no nos acordamos de algo, cuando no sabemos algo, etc. Esto empezaba a tener una complejidad mayor y empezábamos a ver que se parecía bastante más a lo que podríamos llamar, nosotros lo llamamos así de hecho, se llamaría la zona de desarrollo próximo 2.0, digamos, como ¿por qué decimos esto? Porque es realmente interesante, porque la zona de desarrollo próximo es un esquema, digamos, que diseñó Vygotsky para, digamos, de alguna manera reflejar el modo en que se aprende, ¿no? Y acá lo que observamos es que no es que varían los modos de aprendizaje, eh, sino que, porque todos, no es que aprendemos de otra manera, lo que varían son las estrategias de aprendizaje. No son las mismas estrategias de aprendizaje las que se necesitan para la cultura escritural que las estrategias de aprendizaje que se utilizan para lo audiovisual. Entonces, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky consiste en saberes latentes, saberes que están predispuestos a incorporar y a aprenderse, pero con un saber maduro que de algún modo es la referencia que tracciona lo latente para que se consolide como un recurso intelectual de uso cotidiano, ¿no? Lo que observamos en esto es que los jóvenes, frente a la carencia de referentes de saberes maduros sobre lo que ellos necesitan fijar, empiezan a construir un saber colaborativo, un modo, una estrategia colaborativa, donde mutuamente se van traccionando estos saberes latentes hasta convertirse en un recurso común. ¿Sí? Entonces, es una manera de convertir a la web y a todos los recursos que están en Internet como elementos, digamos, de aprendizaje colaborativo, con otros, siempre con otros. Nosotros trabajamos bastante ahí en el sistema de tutorías con bueno, estudiantes avanzados que acompañan a estudiantes ingresantes a empezar a dar sus primeros pasos en la universidad, ¿no? Y cuando siempre conversamos con ellos, bueno, la importancia de ofrecer un consejo, un tip en relación al estudio con otros, aparece siempre una polémica en relación al estudio con otros, que quizás nosotros lo estamos pensando como de manera más clásica, ¿no? De juntarte a estudiar con otros como en la universidad. Pero siempre aparece una idea como, bueno, no necesariamente, dicen ellos, yo por ahí prefiero estudiar más solo, por ahí, como esta idea de lo colaborativo de la red, no sé, lo dejo como pregunta, si aparecen en sus investigaciones o en la voz de los estudiantes con los que ustedes hablaron, en relación a esta idea más tradicional que tenemos los docentes, ¿no? Del estudio con otros. Sí, de hecho, es un emergente que nosotros mencionamos y lo referimos como algo muy concreto, digamos. No es que de algún modo
los chicos patean el tablero y se desvinculan de una tradición. Tienen entre sus recursos la idea de buscar a alguien que les explique, ¿no? Pero lo hacen en muchos casos, o en general, de manera solitaria, pero nunca están solos de verdad. Claro. Porque están en red con otros. Entonces, lo que no entienden, digamos, es como, nosotros lo llamamos como un modo de aprendizaje on demand, ¿no? Donde empiezan a buscar lo que necesitan en foros, en tutoriales de YouTube, no sé, digamos, en videos que se suelen subir, digamos, contando la mecánica de algo, o en los TeachTuber, que a ellos les permite, digamos, retrasar, volver, digamos, con el botón de transcripción, buscar las palabras que usa un docente cuando habla, o en una conferencia lo que se va diciendo. Entonces hay como un modo audiovisual y muy lejos de lo logocéntrico. Y unos otros que no son los que nos imaginamos, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos el otro, el compañero de la clase. Claro, tal Y cual. hay un montón de otros que no, No, claro. no son esos. Claro, claro. Entonces, digamos, ahí hay como un coro de acompañantes que forman parte del aprendizaje personal. Claro. Están incorporados. Y a veces fragmentariamente, un fragmento de acá, un fragmento de acá o de otro lado, es como que va construyendo un aprendizaje de una manera coral y utilizando, digamos, recursos varios de una persona que está sola frente a la pantalla, a lo mejor. Claro. Bueno, ahí ya te empiezo a mezclar las preguntas, ¿no? Pero esta idea que nosotros teníamos de conversar con vos sobre qué potencias y qué alertas de estos modos de aprendizaje, acá habría como una alerta, ¿no? Porque esta idea de coro de acompañantes, pero pueden ser unos acompañantes que no son personas, o sea, que son personas, pero en el momento que te acompañan no son personas, es una grabación de una persona. Sí, sí, o son anónimos completamente, a lo mejor. Tampoco son Claro. personas concretas. Y quizás en algún momento puede ser un bot. Sí, tal cual, tal cual. Digamos, de hecho, hay muchas preguntas que, digamos, vos haces en Google y te contesta el bot, digamos, sobre significados, sinónimos, Claro. etcétera. Y que además te las vincula rápidamente con antecedentes de esa búsqueda. Entonces vos vas viendo la historia de esa búsqueda y los modos en que se fue respondiendo, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, lo que nosotros vimos en esa práctica es algo que de algún modo mezcla lo tradicional con lo nuevo y generan como una suerte de, nosotros lo llamamos como docente o profesor expandido o el docente aumentado, digamos, ¿no? Donde, digamos, ya no es un docente, sino que es la problemática que planteó un docente o una materia y repartida, compartida y, digamos, tomada, abrevada de un montón de recursos. Y también lo que vimos es que quienes tienen mayor predisposición para la lectura, digamos, metodológica o la lectura, digamos, de las secuencias de pasos que hay que seguir para resolver algo, son en general los de estudiantes de ciencias duras, en donde necesitan otro tipo de referencias o de información para avanzar en el desarrollo o en la resolución de un problema. Los foros de debate más técnico son en general estudiantes
eso es lo que vimos, de las ciencias duras. Y después otra cosa que vimos aparecer mucho es lo que nosotros llamamos el ejercicio de prueba y error también 2.0, donde incorporan todo esto, pero para probar y empezar a ver la factibilidad de lo que están buscando, confirmar lo que están buscando, o chequear si la fuente es una fuente confiable o no. Entonces, estos recursos, estas posibilidades, lo que observamos nosotros es que, digamos, así como un pibe ya no está solo y hay un coro de recursos, de personas, de tecnologías que lo complementan, asimismo hemos visto que eso va con ellos a donde vayan. Entonces, cuando uno está en un aula con estudiantes, están esos estudiantes y están todos esos recursos a la vez. Que están, digamos, cuando tienen celular, cuando tienen una computadora, los utilizan mientras se da la clase. Por ejemplo, a mí me ha tocado en una universidad de Perú, en Lima, dar una charla sobre estos temas, y uno de los pibes dentro del aula dice, el hashtag es, por ejemplo, clase Peirone, que entonces arman un hashtag, y mientras se está dando la clase, entre ellos están debatiendo o a veces criticándote ferozmente sobre lo que vos vas diciendo. Entonces, vos ya, digamos, no estás solo con ellos, sino que estás con ellos mientras dialogan, lo cual era impensable hace, no sé, 10, 15 años atrás, ¿no? Claro. Donde todo esto era como una cosa más vinculada a la ciencia ficción que a la realidad. Y sin embargo, está todo eso, con lo cual, digamos, el espacio áulico empieza a tener que pensar, digamos, la universidad tiene que, y el sistema educativo en general, tiene la obligación de empezar a pensar el espacio áulico de otra manera. Porque ya no es lo que está ahí, sino todo lo que además está ahí y no está. Pero está como recurso, está como posibilidad, está como dimensión de comprobación de cosas. Vos decís un dato y te lo chequean, digamos. O sea, muchas veces nosotros nos equivocamos y damos una fecha y no es la correcta porque no nos acordamos bien, o un autor, y viste, estás como de algún modo interpelado en tu autoridad también, ¿no? Todo esto está, todo esto está cuando das clase. Y esto se expresó de manera muy interesante en las clases grabadas, ¿no? Durante la pandemia, que una demanda de los estudiantes muy lógica es que las clases grabadas estén accesibles, pero por otro lado también hay que pensar, bueno, ¿qué de esas clases grabadas? O si es el crudo de la clase, o hay que hacer una edición para pensar, para revisar, para editar, y en ese sentido ya no es la clase grabada, sino que es un material educativo de otra índole. Bueno, tal cual. ¿Sí? Y que interpela nuestras capacidades docentes también. Sí. Entonces, nosotros lo llamamos a eso aprendizaje individual y no individual. Porque es un aprendizaje donde, digamos, ya no está el individuo, sino hay un sujeto de algún modo multiplicado, está, digamos, descentrado, abierto a una complementación de su propia realidad o su propio ser, digamos, porque tiene una dimensión, si querés, filosófica todo esto. Claro. Ha cambiado, digamos, lo que nosotros podríamos llamar
la ontología de la existencia, ¿no? Entonces hay modos de existencia que además están convalidados por sus propias acciones, digamos. Un chico puede nacer chico y percibirse chica y cambiar, y digamos, esa otra manera de existencia no estaba contemplada, como tampoco estaba, digamos, hasta hace poco contemplada jurídicamente, digamos, ¿no? No había un respaldo legal para alguien que quisiera hacerlo. Y hoy esas modalidades de esas digamos, interpelaciones a un lenguaje machista, a tradiciones, están como siendo muy interpeladas por este tipo de acciones, ¿no? Por esta cosa individual y no individual. Ujú.